Estamos hablando sobre esta serie de renovación espiritual. Habíamos visto que algo que ya está demasiado usado, deteriorado, siempre necesita ser renovado. Nosotros cada cierto tiempo necesitamos también ser renovados porque a veces como que entramos en una apatía o entramos en círculos viciosos o entramos de repente en ese ensimismamiento de diferentes cosas que nos están ahí rodeando y nosotros necesitamos ser renovados. Y hoy estaremos viendo cómo se logra esta renovación espiritual. Nehemías capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asagnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellas, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste en el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundidades de agua. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que se hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia.
pacto del pueblo de guardar la ley. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Si estuvimos atentos, con esto podríamos decir es suficiente para entender cuál es nuestro comportamiento siempre. No solamente fue en los tiempos del pueblo de Israel, aún el día de hoy, cuando pasamos situaciones difíciles, nos acercamos a Dios como ellos se acercaban cuando pasaban situaciones difíciles. Y luego que Dios viene en auxilio, simplemente dice, endurecían su corazón. Pero nuevamente se acordaban de Dios y decían, porque nuevamente caían en otra situación difícil y buscaban a Dios nuevamente, y Dios en su gran misericordia volvía y escuchaba. ¿Cómo no amar a un Dios como ese? Cuya misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Muchos conocieron a Dios de una manera o de otra. Pero cuando Dios arregló la situación, la circunstancia, el problema, la enfermedad, lo que sea, al igual que este pueblo, simplemente dejamos de buscarlo. Todos de una o de otra manera hemos caído en esto. Y es la razón por la que no podemos nosotros mirar al pueblo de Israel. Es que ellos fueron, nosotros somos diferentes. No es tan cierto. Todos somos iguales. Oremos y pidamos que Dios pueda hablarnos en esta mañana. Que pueda sacar todo aquella dureza de nuestro corazón, de tal manera que pueda tener un corazón sensible para poder escuchar al Señor. Amado Dios, hemos leído tu palabra. Esta palabra que sabemos no retorna vacía. Te agradecemos por ello, Señor. Porque cuando comenzamos a leerla, podemos ver como un espejo de nuestras vidas. Porque nosotros somos igual que el pueblo de Israel, o tal vez peores. Pero aún hay esperanza, y es lo que vemos en este pasaje al final. Por tus grandes misericordias no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos, no nos arrebataste la vida, Señor, sino que en tu gran misericordia permites que tengamos vida a pesar de nuestras rebeliones, para poder otra vez buscarte a ti, sabiendo que tú eres grande en misericordia, Señor. Te suplico que en esta mañana puedas ablandar nuestros corazones, que nuestros corazones sean sensibles a escuchar tu voz a través de esta exposición. Yo definitivamente reconozco mis limitaciones, Señor. ¿Merecía que me llames a tu servicio? No, Señor. Pero tú, en tu voluntad, así lo hiciste. En tu soberanía, nadie te dijo que me llamaras. Simplemente te plació en tu corazón. Ayúdame a ser fiel en la exposición de tu palabra, y que esta palabra pueda impactar nuestras vidas, nuestros corazones, a todos los presentes. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado reflexionando mucho acerca de la historia que es narrada en este libro de Nehemías. Hemos estado hablando domingo tras domingo de la importancia y lo bueno que es experimentar una verdadera renovación espiritual. Muchas veces alguien puede decir, yo soy muy espiritual, y a veces no es tan cierto. Muchas veces dice, no, yo no necesito porque yo estoy bien. Jamás una persona que cree que está bien podrá
entrar en una renovación espiritual. Solamente podrá entrar en una verdadera renovación espiritual aquella persona que reconoce su necesidad de ser renovado. Ya habíamos estado explicando sobre este término renovación. Solamente se renueva aquello que está deteriorado. Algo que está nuevo no se puede renovar. Cuando algo que tiene vida ha perdido su vitalidad y está como menguando, entonces tenemos que decir que necesita ser renovado. Un árbol, por ejemplo, frutal, muchas veces tiene que ser podado para que salga con más fuerza, ser renovado. Hay muchas razones por las que se hace necesario que alguien sea renovado. Entonces, este término de renovar es como un retorno a la conciencia. No sé, ustedes recordarán en la parábola del hijo pródigo, ustedes recuerdan donde el hijo menor dice, volvió en sí. ¿Sí se acuerdan esa parte? Volvió en sí, como que recapacitó, como que retomó su conciencia, porque andaba perdido, sin ton ni son. Y volvió en sí. Ese volvió en sí, entonces, ese es un inicio de una renovación. Dicho en mexicano, le cayó el 20. Porque podemos nosotros reunirnos todos los domingos. Ah, no, qué padre, cantamos y escuchamos, pero ya el domingo pasado explicábamos que tenemos que tener una disposición a escuchar la palabra. Pero también es importante no solamente escucharla, sino también comprenderla en segundo lugar. Y en tercer lugar, aplicarla. De nada sirve si esos tres no se hacen. Escuchar, comprender y aplicar. Ese es el principio. Entonces, la renovación, hermanos, en términos concretos, expresa la idea como de recobrar la vida y el vigor que se ha perdido. Eso podríamos decir en un resumen de este concepto de renovación. Y de esto es lo que trata el capítulo 9 y capítulo 10 del libro de Nehemías, donde una nación completa experimentó esa verdadera renovación espiritual que tanto ellos estaban necesitando. ¿En qué consiste pues una renovación espiritual? Aquí en este pasaje tenemos una excelente narración de donde nos muestra por lo menos 3 elementos que no pueden estar ausentes en una renovación. 3. En el versículo 1 al 3 se lo voy a volver a leer porque ahí justamente los menciona. Dice, el día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Y habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Fíjense esto, ahí viene. Durante 3 horas, ¿qué dice? Leyeron. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley de su Dios. Y en las 3 horas siguientes, dice, confesaron sus pecados. Y luego, ¿qué? Lo adoraron. Leyeron, confesaron y adoraron. Estos son los 3 elementos que no pueden estar ausentes en una verdadera renovación espiritual. Si alguno de estos elementos está ausente, no se producirá una verdadera renovación espiritual. Entonces podemos decir, leyeron. ¿Qué podemos notar ahí? Una pasión por la palabra de Dios. 3 horas estuvieron leyendo. Algunos leen 5 minutos y están cansados, están aburridos. 3 horas es lo que leyeron. Había pasión. Pero luego de haber leído, ¿qué hubo?
confesaron, es decir, hubo un arrepentimiento profundo durante 3 horas más. Porque la palabra les había calado profundo, había mostrado lo que hay dentro de sus corazones, había mostrado que el pecado venía desde antes, no eran ellos solamente, todo el pueblo antes, desde que salieron de Egipto justamente, habían pecado una y otra vez y otra vez y otra vez, y hasta llegaron a ellos y reconocieron que seguían en lo mismo. Ese cuadro no había sido alterado, seguían pecando. Tenían una dificultad, buscaban a Dios, Dios les ayudaba y luego nuevamente se iban en contra de Dios. Una y otra vez. Hubo un arrepentimiento profundo. Y el tercer aspecto, hubo una adoración genuina. Porque cuando leemos ese pasaje nos damos cuenta justamente que eso es lo que ocurre. Entonces son los 3 puntos que voy a tocar también el día de hoy. En primer lugar, entonces, una pasión por la palabra de Dios. Miren el versículo 3, dice, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. 3 horas, hermanos. Muchas veces queremos ser renovados y no queremos leer la palabra. Eso es imposible. No es posible. ¿Alguien puede dar un bonito servicio dentro de la iglesia, en cualquier área, pero sin leer la palabra? No tiene mucho sentido. Necesitamos leer. Este periodo de renovación que estamos viendo, si ustedes recordarán, fue antecedido por una lectura pública de la palabra de Dios. Lo vimos en el capítulo 8, cómo era leída la palabra de Dios. Ahora bien, piense por un momento. Allí estaban presentes personas que nunca en su vida habían oído la palabra de Dios, porque habían pasado muchas generaciones. No habían escuchado cuál era la palabra de Dios. Porque para empezar, recuerden, ellos habían estado en cautividad y salieron y no sabían, no conocían nada de ese Dios que sus padres, que sus abuelos tal vez les habían contado. Cuando ellos estaban en cautividad, lógicamente ellos no habían sido truncados de alguna manera de tener acceso a un lugar donde pudiesen ellos leer las escrituras. No había forma. Tengo un amigo que Dios lo ha usado y sigue usando y ha ido a muchos países. Y en una oportunidad fue a Rusia, cuando todavía era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde no había acceso a las Biblias, a las Escrituras. Y él entró como turista, y de alguna manera, de manera camuflada, entró un Nuevo Testamento, pero en hojas sueltas. Las había soltado las hojas y les había puesto unas hojas por un lado, por otro lado, y los había ingresado. Él tenía un contacto allá en Moscú, y entonces llega, lo reciben y le dicen: pues solamente pude traer esto. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo se reúnen acá? Comenzó a preguntarle al contacto que tenía allá. Y le dice: bueno, no te puedo explicar. Hoy en la noche tendremos la reunión con los diferentes pastores que están acá trabajando y ahí te vas a ver. Y entonces llegó en la reunión de la noche. Lo hacían a escondidas en los sótanos. No se escuchaba nada, todo estaba acondicionado para que afuera no se escuche absolutamente nada. Cantaron al Señor y no tenían instrumentos, pero cantaron con sus voces y con su corazón. Luego de ello, le tocó exponer la palabra y al final comenzaron. Le dijeron: van a hacer una fila. Y entonces
agarraron los pedazos que tenían de Biblia, contaron cuántos eran, y a cada uno de los pastores le daba una sola hojita diferente. El pastor que era representante, que era ruso, les daba una sola hoja a cada uno de los pastores. Y él dijo, mientras que nosotros al otro lado tenemos Biblias a disposición, no tenemos el tiempo para leerlas. Y acá una hoja, él le pregunta, ¿una hoja? Sí. Ellos agarraban, lo doblaban con tanta delicadeza y lo guardaban lo más, como sea, cuidadoso posible, pero a la vez decían, este es un tesoro. Es como si tú tuvieras un diamante. Lo guardaban que no se les vaya a perder. Esa era su hoja con la cual ellos iban a exponer la palabra. Mientras que acá tenemos Biblias hasta en los teléfonos, y a veces nos cuesta leer porque estamos tan ocupados en otras cosas. Una hoja. Y este amigo le dice, pero ¿de dónde son ellos? ¿Cómo? ¿Por qué una hojita? No alcanza para más. No alcanza para más. Ellos dieran su vida por tener una Biblia. No podemos. Pero tiene pocos versículos una hoja. Pero la palabra es viva. Y aunque ellos puedan predicar de un solo pasaje, todos los días será un mensaje diferente, porque Dios es lo que hace acá. Mientras ellos anhelaban más de conocer a Dios, nosotros muchas veces estamos en nuestra comodidad y no queremos leer, y todavía queremos ser renovados. Necesitamos empezar a leer la palabra de Dios. A veces no, tal vez no entiendas algunas cosas, tú sigue leyendo y pide a Dios que te ayude a comprender, pero no te rindas de leer. Y luego le explicó y le dice, ¿y luego qué hacen? Porque cuando leerán un Nuevo Testamento, le dice, cuando alguien termina, lo intercambia con otro, y van intercambiando hojitas para poder leer así toda la Biblia, poco a poco. Lo guardan como algo tan preciado. Acá tenemos Biblias en exceso, pero lo que no tenemos muchas veces es ese hambre por la palabra de Dios. Necesitamos leer para reconocer y para entender a qué Dios estamos sirviendo, por qué nos reunimos el domingo. No es un Diosito, es el Dios más extraordinario. Por eso que muchos, al no conocer a un Dios tan grande, tan maravilloso, muchas veces hacemos lo que hacemos porque no nos importa mucho. Este pueblo estaba esclavizado. Posiblemente muchos no sabían quién era Dios. Y el punto aquí es que finalmente ellos ahora pueden escuchar y conocer las escrituras. Y estas escrituras que por primera vez muchos de ellos estaban escuchando, les causó tanto impacto como a algunos de ustedes cuando llegaron por primera vez. Nunca habían escuchado de la palabra, y cuando la palabra es expuesta, entonces dicen, oh, yo no sabía de esto. Yo conocía a un Dios que manda a sus hijos al infierno. Yo conocía a un Dios que solamente está para castigarnos. Pero vemos también que no solamente es eso. Si nosotros no vamos al infierno es por nuestros pecados. No es que Dios nos manda. Él lo que quiere es salvar a sus hijos. Si quiere salvar, y es la razón por la que dio su palabra, para que en su palabra nosotros tengamos vida. Estas palabras que leyeron, hermanos, causaron un tremendo impacto. Y en el capítulo 8, que ya lo hemos estudiado, dice que tanto fue el impacto que ellos comenzaron a llorar, y también comenzaron a responder con alegría y entusiasmo a esas palabras. No conocíamos a ese Dios que nos habían contado. No sabíamos gran cosa. Y en el capítulo 9 vemos que mientras más conocen la ley de Dios, entonces son más conscientes de su propio pecado. Sí, mientras más conocen a Dios, mientras tú más entiendes de la enorme santidad de Dios, más consciente de tu propio pecado. Porque aunque ahora ya no peques como antes, pero tu pecado ahora entiendes que es tan abundante comparado con una santidad tan grande de Dios.
La diferencia con ellos, ¿saben cuál es? Es que nosotros sabemos de Cristo. Y entonces cuando vemos que podemos estar tan lejos del Padre por el pecado que mora en nosotros, que reside en nosotros, la cruz se hace mucho más grande para seguir teniendo ese puente, ese pontífice para llegar a la misma presencia de Dios a pesar de lo que somos. Pero la palabra siempre va a exponer y sacar todo lo que hay dentro de nuestros corazones. Ahora déjeme explicar esto, porque al escucharlo de esta manera, que mientras más conoces la ley de Dios, más conocían su propio pecado. Esta no es una idea atractiva, porque a nadie le gusta que le saquen los trapitos afuera, ¿verdad que no? Pero yo te digo, todo lo que tú tienes dentro, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. No suena atractivo de conocer la palabra de Dios de esa manera. Por eso muchas veces alguien llega y dice: oye, ¿tú qué me invitaste? Tú le dijiste algo al pastor que iba a venir, por eso que el pastor predicó sobre eso. Lo que no te das cuenta es de que Dios te conoce y me conoce también a mí. Sabe tus pensamientos y aún antes que lo digas, Él ya lo sabe. Yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos experimentado en alguna ocasión al darnos cuenta que nos equivocamos en nuestra propia percepción de las personas. Es lo que había pasado con ellos. Ellos habían entendido, ellos tenían en su mente a un Dios distorsionado. No era el Dios que ahora estaban leyendo en las Escrituras. Era un Dios que para ellos era simplemente una historia. Lo mismo pasa muchas veces en nosotros, que conocemos a una persona, tal vez lo conocemos así por encima nada más. Ah, hola, mira, yo creo que esta persona dice no sé qué, que no sé cuánto. Tenemos una idea así. O sea, yo me estoy refiriendo a cuando conocemos a alguien y muchas veces hacemos un juicio basado en ¿qué? En la apariencia externa. ¿Les ha pasado eso? ¿O yo soy el único pecador? O quizás nos ha pasado que nos han hablado tanto de alguien, que cuando nosotros lo conocemos, no nos damos oportunidad de hacernos una opinión propia. Pero ya tenemos una opinión por lo que nos contaron. ¿Les ha pasado eso? Es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Ellos tenían una idea, pero cuando leyeron las Escrituras, es que les cae el 20. Es que impacta, atraviesa su corazón. Y esa es la razón por esa respuesta tan extraordinaria que vemos. Amados hermanos, lo que hemos visto muchas oportunidades, incluyendo en mi propia experiencia, y se trata de que pensamos que conocemos a Dios, pero en realidad lo único que tenemos es lo que hemos escuchado de alguien, que a su vez lo escuchó de alguien más. Pero pocas veces estamos dispuestos a averiguarlo por nosotros mismos. ¿Por qué cree que muchas personas, por ejemplo, creen que le dicen, por ejemplo, a las mujeres: si tú te pones un pantalón te vas a ir al infierno? ¿Por qué lo creen? Porque no se preocuparon por leer las Escrituras y poder saber si eso es lo que realmente dice las Escrituras. Si tú no das un diezmo, te vas a ir al infierno. No se han preocupado en leer las Escrituras y mucho. Tú decláralo y eso será hecho. ¿Por qué le creen? Porque no se han preocupado en leer las Escrituras. Y podríamos decir tantas cosas de las que se dicen, pero ¿saben qué? No nos gusta leer. Ese es el gran problema. El día jueves, cuando exponíamos en esta serie sobre la familia, una familia para la gloria de Dios, les explicaba que muchas veces nosotros podemos hablar y hablamos en español y podemos comunicarnos, pero muchas veces cuando leemos no hacemos una diferenciación gramatical de cómo está compuesto, porque muchas veces ni nos importa y confundimos muchas veces lo que es un verbo indicativo de lo que es un imperativo. Y entonces lo leemos algo que es un indicativo como si fuera un imperativo. ¿Qué significa esto? Un indicativo es algo que ya es una realidad, que ya está hecho.
Un imperativo es una orden y muchas veces no lo vas a realizar. Y muchas veces lo consideramos así. Dios lo manda, pero bueno, pues no lo voy a hacer. Ese es el gran problema que tenemos. Bueno, aquí es lo que pasaba con ellos. Ellos habían escuchado de generación a generación, pero ellos no conocían a Dios de manera genuina. Como a veces nos pasaba a nosotros, muchas o pocas veces estamos dispuestos a averiguar si lo que nos han dicho es la verdad. ¿Cómo podemos averiguarlo? Es a través de las Escrituras. Piense en esto. La mayoría era una generación que lo único que conocían era la vida en cautiverio. No conocían más esta gente. ¿Cuál creen ustedes que era ese concepto que ellos tenían de Dios? Mira, tenemos un Dios todopoderoso, pero seguimos en cautiverio. ¿Sí o no? Tenemos a un Dios poderoso, pero no hace nada a nuestro favor. Tenemos a un Dios poderoso, pero mira cómo nos oprimen. Entonces su idea de Dios era distorsionada, no habían comprendido. Sin embargo, fue después de conocer a Dios por medio de las Escrituras que pudieron llegar a una conclusión como: Dios cumple su palabra porque Él es justo. Es solamente conociendo su palabra que podemos decir: Dios no me manda al infierno porque es injusto, sino porque es justo, porque mis pecados justamente merecen el infierno. En lugar de estar haciendo aspavientos, de ser muy espiritual, podemos decir: Dios, yo soy pecador, Él merece que me condene al infierno. Porque leemos y sabemos que Él es un Dios de amor, un Dios de justicia, que no va a pasar por alto el pecado. Y es la razón por la que tuvo que mandar a su Hijo, para que Él pudiera pagar por mis pecados. No lo está pasando por alto mis pecados. Alguien lo pagó en mi lugar, y es la razón por la que yo puedo acercarme ahora delante del Padre Celestial. Que no es mi propia justicia. Ellos pudieron decir, como en el versículo 13 dice: tus mandamientos son buenos. Antes no pensaban, pensaban: es un Dios malo, mira cómo nos tiene. Y en el versículo 17 de ahí mismo, del mismo capítulo: Dios es perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y así la Biblia continúa, hermanos, esta lista a lo largo de todo este capítulo. Ahora, este pueblo es un pueblo que conoce a Dios, y por lo tanto, ¿saben qué? Se conocen ellos mejor. Cuando tú vienes y la palabra te impacta y te hace ver quién eres realmente, y eres peor de lo que tú pensabas que eras. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que es mucho más grande y más amoroso de lo que tú realmente conocías, y que Él te perdona a través de Jesucristo. Eso es lo extraordinario de conocer la palabra. Eso es lo maravilloso. Entonces esto nos lleva pues al segundo elemento que observamos en una renovación espiritual, que tiene que ver con un arrepentimiento profundo. En el mismo versículo 3 dicen: la primero leyeron, acabamos de leer, leyeron 3 horas, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados. Fíjense ustedes, le confesaron sus pecados. Lo interesante, hermanos, de esta dinámica de la renovación es que no es suficiente conocer a Dios de manera meramente intelectual, meramente acá en la cabeza. Esto quiere decir que podemos estar leyendo y conocer la palabra de Dios y aún así no estar siendo renovados. Podemos conocer todas las historias de la Biblia, todas. Podemos saber desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, corrido. Conocer todas las respuestas correctas. Conocer e interpretar Apocalipsis de la mejor manera. De repente ser un apologeta. Pero ¿sabes qué? Podemos ser una iglesia que conoce el Evangelio y sin embargo, y estoy hablando ya de manera comunitaria, sin embargo, estar agonizando espiritualmente al no experimentar un arrepentimiento profundo. Porque muchas veces
Lo que ocurre es que podemos arrepentirnos, pero solamente del pecado externo. Pero como les explicaba en oportunidades anteriores, detrás de ese pecado externo que brota, hay otro pecado mucho más grande y mucho más fuerte. De ese es el que tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, el pecado del chisme es el que sale afuera a relucir. Pero yo estoy siendo chismoso con el hermano. ¿Por qué? Porque detrás del chisme, ¿sabe qué cosa hay? Está el orgullo. Está el poder saber de que yo no quiero que él se supere como yo. No, ese hermano ni se preparó y no sé dónde estudió y ni siquiera, yo creo que Dios ni lo usa. Él habla y comienzo a crear un ambiente no apropiado. Pero es ¿por qué? Porque el orgullo que él de repente me quite el lugar donde yo estoy. Se da cuenta que detrás del chisme hay otro pecado mucho más grande y más profundo. Es allí donde tenemos que ir. Un arrepentimiento genuino necesita o es necesario ir a los pecados profundos, no al pecado simplemente meramente que se exterioriza. Cada pecado que se exterioriza tiene un pecado más profundo. En muchas ocasiones me ha pasado que después de ir a una conferencia o escuchar de repente algunos sermones de otros predicadores, simplemente tengo que reconocer muchas veces que no soy digno de llamarme pastor, ni soy digno de llamarme siquiera predicador. Su talento, la forma de exponer, la habilidad que tiene simplemente es impresionante. Algo muy parecido es cuando nos pasa cuando nosotros conocemos a Dios. Moisés pensaba que todo estaba bien hasta que estuvo frente a la zarza. Él pensó que todo iba bien, pero cuando tuvo esa experiencia sobrenatural con esa zarza ardiente, él se dio cuenta que no todo estaba bien. Porque cuando él supo que estaba frente a Dios, ¿qué hizo? Se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Eso está en Éxodo capítulo 3. El profeta Isaías, cuando él conoce a Dios, le pasa algo parecido. Al darse cuenta que sus ojos habían visto a Dios, dice Isaías capítulo 6 versículo 5: ¡ay de mí, que soy hombre muerto, soy hombre de labios impuros, que mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso! Y cayó como muerto porque no se sentía digno. Ese es cuando conocemos verdaderamente a Dios. Porque muchas veces puedo asistir, qué padre, escuché, sí, ya acallé mi conciencia y pues con eso tengo. Y no caemos rendidos delante de Dios, no hemos conocido a Dios. El apóstol Pedro también le sucedió cuando él estaba frente a Jesús: apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso es, hermanos, cuando uno conoce a ese Dios. Dios mío, perdóname. Realmente es más, ni siquiera merezco que me perdones, pero sé que lo haces a través de Jesucristo tu Hijo. ¿Quién merece ser perdonado? Nadie. Cuando los judíos escucharon la palabra de Dios por 3 horas, ellos experimentaron justamente esto. Después de pasar ese tiempo conociendo a Dios a través de su palabra, simplemente, hermanos, se toparon con la perfección y la belleza de su santidad, y al mismo tiempo con la imperfección y perversión que había en sus corazones. Nuestra reacción a una noticia como esta, que somos pecadores, puede ser justificarnos y llenarnos de excusas. No, es que yo me porto así porque mi mamá es así conmigo, o mi vecina es así, por eso yo soy así, y por eso me sale, es que soy humano. No has conocido a Dios. Necesitas conocer a Dios. Siempre trataremos de excusarnos, siempre trataremos de justificarnos.
Pero cuando realmente conocemos a Dios, sabemos que podemos acercarnos y aún acercándonos reconocer nuestros pecados sin temor a que Él no nos escuche o nos dé las espaldas. Podemos ser sinceros genuinamente. Podemos ser honestos y abiertos genuinamente con Dios, porque ya no hay temor. Y al reconocer nuestro pecado, confesarlo y recibir su perdón extraordinario de Él. En la carta a los Hebreos encontramos este precioso versículo que nos lo recuerda. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Acerquémonos confiadamente. No solamente te quedes con que, oh sí, me cayó el 20, yo estoy pecando en esto, tiene mucha razón, y con eso. No. Es que hay que acercarnos ante Dios confiadamente y decirle: yo reconozco que fallé, yo reconozco que he pecado, yo no puedo argumentarte nada. Yo no puedo justificar, no tengo ningún justificante. No tengo ninguna excusa, soy culpable. Vemos el Salmo 51, David después de pecar con Betsabé. Él no se justificó. Él dijo: yo he pecado contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es cuando hemos sido impactados por la palabra. Porque la palabra de Dios nos hace ver nuestra condición, cómo estamos. No para que te quedes ahí, sino que acudas al trono de la gracia para alcanzar misericordia de parte de Él. Entonces, cuando leemos este pasaje de Hebreos 4:16, aquí hay dos preguntas de aplicación que son indispensables para nosotros hoy. ¿Cuánto necesitamos de la misericordia de Dios? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto puedes confiar en la gracia de Dios? El arrepentimiento, hermanos, es la clave en una dinámica de renovación. Si no hay arrepentimiento, pues a la cuenta que no pasa nada. El arrepentimiento genuino es un punto vital para seguir al siguiente punto. Que el siguiente punto tiene que ver con adoración. Nadie que no hay un arrepentimiento genuino puede adorar genuinamente. Podrá decir que adora, pero no genuinamente. En la confesión de nuestros pecados, hermanos, es donde el arrepentimiento y la fe se unen para poder experimentar una forma viva del Evangelio. Es aquí donde el Evangelio, es decir, Dios mismo, deja de ser algo solamente meramente intelectual y pasa a ser una experiencia de vida. ¿Por qué? Porque ahora puedes disfrutar de esa vida de libertad que el Señor ha prometido para sus hijos. Y cuando tienes libertad, entonces es como un fuego que se enciende. Y entonces ese fuego que se enciende de manera natural te lleva a una adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es porque nosotros hicimos algo, es porque su palabra hizo algo en nuestros corazones y dio clic con nosotros. Ahora me cae el 20, que necesito leer su palabra entonces más, pero también necesito un arrepentimiento genuino. Porque si no hay lectura de su palabra, no llegaré al arrepentimiento, porque seguiré creyéndome que yo soy más santo, más puro que otros, cuando lo que tengo que ver es a mí y no al que está al lado. Y entonces, cuando yo conozco más de su palabra, cuando conozco más de su santidad, cuando conozco más de su justicia, cuando conozco más de su evangelio, es que yo ya no tengo por qué ocultarme y digo simplemente: Señor, aquí estoy. He fallado en esto, en esto, en esto. Y tal vez te he estado poniendo pretextos, pero no valen, Señor, perdóname. Y aquí estoy. Necesito que tú me renueves. Hace unos años atrás había, la mayoría creo que escucharon: renuévame, Señor Jesús, y un canto así por el cielo. La renovación no viene por cantar. No digo que está mal cantar. Leer su palabra, un arrepentimiento genuino, porque ese arrepentimiento genuino es el que te va a llevar a esa adoración.
El problema es que todos queremos intercambiar nosotros. No podemos. El arrepentimiento genuino es el que va a producir en nosotros un corazón dispuesto para poder adorarlo. Y esto nos lleva al tercer punto, una adoración genuina. Fíjense en el versículo 3, el mismo que hemos leído, dice: y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados, y que más, como consecuencia de eso, lo adoraron. ¿De qué otra manera, amados hermanos, podemos responder a Dios? Dígame, ¿de qué otra forma? Porque si conocemos a Dios, si conocemos su misericordia y la hemos experimentado, ¿por qué no celebrar? ¿Por qué no decir: Señor, de verdad, yo no merecía, lo hiciste por tu gran misericordia, permíteme adorarte, lava y limpia mis labios, que pueda siempre salir una expresión que llegue como un olor fragante delante de tu presencia? Que lo que salga de mi corazón siempre sea para glorificar tu nombre. No solamente cuando estoy diciendo: Señor, te adoro. No, aún en el día a día, con las cosas que yo hago, que pueda siempre glorificarte a ti. Por un lado encontramos en este versículo, el versículo 5 del capítulo 9 de Nehemías, una respuesta de adoración genuina, que no es individual, sino es congregacional. Mire, dice: vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Una adoración vibrante es la señal más básica, diríamos, de una iglesia que está experimentando una renovación. Cuando yo digo una adoración vibrante, no estoy hablando que todo acá canten bien y que no se desafine nadie. No tiene nada que ver con eso, aunque esa es parte. Estoy hablando de una adoración donde todos entienden que estamos adorando al Rey de Gloria. Cuando todos cantamos con ese entendimiento a quién estamos dirigiendo esa alabanza. Tal vez mi voz no es la más apropiada, pero mi corazón está delante de mi Dios, de mi Salvador. Y al ver lo que Él ha hecho y sigue haciendo por mí, no hay mejor respuesta que adorarle. Señor, gracias por lo que eres, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Por favor, sigue trabajando más y más en mí. Porque muchos creen que una iglesia entre en una renovación o toda la congregación es más espiritual porque de repente tienen todo armado el espectáculo. Pues podría decirles que los espectáculos que vienen a la Arena Monterrey son mejores armados que cualquier otra iglesia. Y no está la presencia de Dios. Estamos hablando de una oración donde los corazones se vuelcan en gratitud a Dios, pero también en un genuino arrepentimiento y decirle: Señor, yo soy el culpable. Tú eres el santo, yo soy el inmundo. Pero puedo confiar que Cristo todavía, su sacrificio sigue vigente para poder yo acercarme ante tu presencia. Hermanos, muchos lamentablemente tergiversan y creen que se trata solamente del volumen que le pongan los equipos, del tipo de equipos que tienen, porque si de repente no tienen tal marca, y no voy a mencionar marcas individuales, pero si no tienen tal marca, entonces no, eso va a sonar feo, y fíjate que es para la gloria de Dios. Lo que pasa que muchas veces, ¿saben qué? Soy yo el que quiere tener esa marca. Es como que, mire, este micrófono no está sonando tan bien, hermanos. Debemos comprar un micrófono tal marca, ¿no? No quiero mencionar marcas, pero ¿para qué? Porque es mi orgullo el que quiero que me escuchen tan bien. Si tengo la voz así de... Bueno, no es que no les digo, para que no se rían. Pero ya se rieron, porque ya sé lo que se imaginan. Entonces, quiero un micrófono automático que me module la voz y salga así como de locutor, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta tarde vamos, pues no tengo esa voz.
Pero yo lo hago ¿por qué? No es para la gloria de Dios, es para mi gloria. ¿Sí se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Entonces no se trata de volumen, no se trata de estilos musicales, sino se trata de la realidad que cuando la gloria de Dios está brillando en un lugar, todos los presentes lo saben, todos dicen: Señor, sí, yo fallé y aquí estoy. Fíjense ustedes lo que está pasando cuando el pueblo escucha la palabra de Dios. Algo impredecible comienza a suceder. Algo no programado comienza a acontecer. Todo el orden en que se estaba llevando es interrumpido por los llantos de la gente, por las lágrimas que comenzaban a vertir reconociendo su condición. Ahora ellos mismos que se comienzan a acercar a los líderes para decirles: queremos celebrar a Dios porque Él es fiel. Mira cuántos años tienes y Dios te ha cuidado aún sin conocerlo. Y que hoy estés en su casa para poder escuchar de Él y vivir desagradecido. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor te libró? ¿Cuántas veces el Señor fue fiel contigo, aún en tus infidelidades? Dios no nos ha dejado y es la razón por la que todos estamos acá. Ellos se acercan. Queremos celebrar que Dios ha sido fiel. Los infieles hemos sido nosotros. Él sigue siendo fiel. Quiero leer el versículo 13 al 18 del capítulo 8. Dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escribas, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Se dan cuenta? Queremos conocer más de ese Dios. Ahora en el capítulo 9, en medio de la reunión, después de la lectura de la palabra, el pueblo empieza de manera voluntaria a confesar sus pecados. No dijeron: hay alguien que quiera reconciliarse con Dios. No. El pueblo de manera natural comienza a confesar sus pecados, y de pronto comienzan a adorar, y de repente un grupo de hombres comienza a orar, y luego otro grupo, y nadie podía hacer algo al respecto para mantener el orden. ¿Y saben por qué? Porque la gloria de Dios estaba allí. Y es que cuando la gloria de Dios está en medio de un pueblo que está siendo renovado, todos quieren alabar y todos quieren involucrarse en ese servicio de adoración. Pero también en el capítulo 10 vemos cómo todo el pueblo entiende que la adoración no tiene que ver solamente con una reunión semanal, sino que la adoración tiene que ver con todo en nuestra vida. Quisiera que me acompañen ahí en el capítulo 10 de Nehemías, versículos 28 y 29. Dice: todos los demás, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron bajo juramento.
a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. De esta forma, la adoración se convierte en una parte esencial, en una renovación, porque nos hace a un pueblo que todas sus acciones son un mensaje de gracia. Todas sus acciones son un mensaje de ese amor por el mundo, por la ciudad donde vivimos. Cada cosa que hacemos, lo hacemos para poder glorificar a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, mis amados hermanos, lo que hemos visto el día de hoy es la dinámica de renovación para nuestras vidas de manera personal, pero también de manera congregacional, donde tanto la adoración, el arrepentimiento y conocer a Dios están ligadas la una con la otra, están independientes. Es imposible separarlas. Es imposible. Y precisamente esto es lo que llamamos evangelio. Y quiero terminar con esta lectura de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto significa que para que esto que hemos hablado el día de hoy pueda ser una realidad, necesitamos conocer y escuchar al Hijo de Dios, hablando nuestras vidas a través de ese sacrificio de la cruz. Escuchar permanente y constantemente, pues Él mismo, Él es la palabra de Dios hecha carne, quien ha venido a mostrarnos al Padre. No tienes que ir a otro lado para ser renovado. Ven y busca a Cristo. Busca la palabra, porque Cristo es la palabra. Aquel que es palabra de vida eterna. Aquel que sacia la sed más profunda, esa sed que tienes en el alma y que muchas veces siento algo, pero no sé qué. Bueno, ahí está Dios obrando. Es el único que puede obrar. El apóstol Pablo nos anima a nosotros que podamos mantener nuestra mirada fija siempre en Jesús. Así lo hace también el libro de Hebreos. Mantener nuestra mirada fija siempre en Jesús. Y podríamos seguir otros versículos, otros pasajes. Nuestra mirada fija en Jesús. Y yo quisiera concluir con esto de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, y se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Me pareció acertada esto para poder traerlo. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjese, me gusta esa palabra. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En Reina Valera dice, el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos jamás. No pierdas tiempo. Corre a Cristo. Encuéntrate con tu Salvador. Y deja que tu vida entre en una verdadera renovación.